Bien, vamos a ver el tema de vectores. Cuando tenemos alguna magnitud física que se puede representar solamente con un valor numérico, se le llaman cantidades escalares, como por ejemplo cuando tenemos, no sé, bueno, la temperatura solamente se expresa en 23 grados Celsius o bueno, los que sean, ¿no? Los que se registren. Cuando tenemos alguna cantidad de distancia, alguna longitud, solamente se representa en metros y así podemos encontrar muchos otros ejemplos. Sin embargo, hay ocasiones en que la cantidad numérica no es suficiente, hace falta de algo más. Por ejemplo, cuando vamos a dar una dirección, tenemos que decir, bueno, 30 metros, 30 kilómetros hacia el sureste o 24 kilómetros hacia el noroeste. Y bueno, de esa manera ya podemos ahora sí dar un dato completo. Cuando se necesita, eso se le llaman, que sea, bueno, o más bien se puede representar por medio de un vector. Un vector no es otra cosa que una representación gráfica de variables físicas que tienen o deben tener principalmente tres aspectos, como lo son la magnitud. La magnitud es una cantidad numérica, la dirección y el sentido. Entonces, los vectores pueden representarse o se representan mediante, mediante una flechita en un plano cartesiano, una flecha, y aquí podemos ver entonces el ejemplo de un vector. En este vector tenemos una magnitud que es de donde empieza el eje o el plano cartesiano hasta donde llega el vector, de aquí a acá. Ahí tenemos nuestra magnitud que se representa con la letra R. Nuestra dirección pues nos marca o se lleva a cabo a través del ángulo, y a su vez también con este mismo ángulo podemos obtener el sentido, porque puede ser, por ejemplo, aquí son aproximadamente 45 grados, pero pudiera ser que el vector viniera hacia este lado, hacia acá. Ajá, la flechita es la que nos demuestra esto, ¿sale? Entonces, ese sería el sentido. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, como lo tengo en este ejemplo, bueno, hacia la positivo de X y Y, o a lo mejor negativo de X y Y, como en este caso. No sé si se alcanzó a ver, no le voy a poner un poquito más aquí. Ahí está. Eso nos marca el sentido. Bueno, los vectores pueden sumarse, y bueno, esta suma de vectores para poder obtener un vector resultante se hace a través de dos métodos principalmente, el método gráfico y el método analítico. En esta ocasión vamos a ver el método analítico. Entonces, vamos a abrir una hoja nueva, una ventana nueva, y aquí vamos a revisar un, eh, el método analítico para sumas de vectores. Entonces sería suma de vectores por el método analítico. Para ello vamos a establecer tres vectores diferentes. El vector A, un vector se representa poniendo una flechita arriba del nombre para que se sepa que es vector. Y vamos a establecer que tiene 35 newtons, va a ser un vector de fuerza con 17 grados, por ejemplo. Estos valores son arbitrarios, son para mi ejemplo. Vector B va a ser igual a 24 newtons con 52 grados. Y el vector C, que sería igual, vamos a ponerle 17 newtons, 19 newtons, para que no nos confundamos con este 17 que está aquí, para que veamos que es totalmente diferente. Vamos a ponerle 19 newtons con 110 grados. Y bueno, si lo tuviéramos en una representación gráfica, sería algo parecido a lo que voy a dibujar a continuación. Ahí está, el primero 35 newtons, 17 grados aproximadamente como por acá, más o menos así. Este será en vector A.
El vector B está a 24 newtons con 52 grados, entonces más o menos vendría por acá, un poquito más pequeño que el anterior. Ese era el vector B. El vector C, 19 newtons, 110 grados. Aquí son 90 grados, entonces 110 más o menos como por aquí. Ah, pero son 19 newtons, va a ser mucho más pequeña aproximadamente como por aquí. Y vector C, más o menos así represento cada uno de estos vectores que acabo de formular. Ahora vamos a hacer la suma. Para poder hacer la suma hay que obtener lo que se conoce como componentes rectangulares, es por el método analítico. Ya hice los componentes rectangulares, le voy a poner con otro color para que se vea mejor del vector A. Entonces vamos a manejar otro color para que se vea la diferencia. Y ahora sí, esos son mis componentes rectangulares, en este caso de mi vector A. O lo que sería lo mismo AY, que sería esta parte de aquí, esta sería AY, la componente rectangular Y del vector A, y esa sería la componente rectangular X del vector A. Entonces sería AX. Ok. Lo mismo para el vector B y para el vector C. Si nos damos cuenta, cuando hacemos esos componentes rectangulares, obtenemos un triángulo rectángulo. Entonces podemos trabajar con trigonometría. Bien, si nos damos cuenta, la componente X sería, sería el cateto adyacente de este ángulo que acabo de dibujar. La componente en X sería el cateto adyacente. Y la componente Y sería el cateto opuesto del mismo ángulo. Entonces, para obtener los catetos, sabemos por trigonometría que el cateto opuesto, bueno, que el cateto adyacente, que en nuestro caso sería la componente X, va a ser igual a, voy a hacerlo un poquito más para acá, porque si no, no me va a caber. Debe ser más para acá. Bueno, voy a tener aquí cateto adyacente, que es igual a la AX, sería igual a coseno del ángulo. Bueno, coseno del ángulo por la hipotenusa. En este caso le puedo poner la hipotenusa, que sería el valor del vector, el valor del vector, el valor del valor en cantidad, el valor en cantidad del vector, la magnitud del vector, por, en este caso, el coseno del ángulo que en este caso tengo 17 grados, por el coseno de 17. Y para este mismo caso, la AY, que sería el cateto opuesto, será igual a la misma A, pero ahora por el seno 17 grados. Haciendo en la calculadora A coseno de 17 y A seno de 17, tendremos lo siguiente. A es igual, AX, perdón, AX es igual, AX es igual, ese es X, pero ahí está. Sería al valor de A, magnitud de A, por el coseno de 17. ¿Cuál es la magnitud de A? Es esta de aquí, 35 newtons por el coseno de 17 grados. Entonces lo hacemos en la calculadora, también lo realizan ustedes. Y a mí, bueno, vamos a hacerlo. Y a mí me da un valor de 33.5, redondeando la cantidad de 33 punto, vamos a poner el punto más grande, punto 5 newtons. Ajá, aquí ya no hace falta poner o indicar la dirección, porque es solamente cateto adyacente, está solamente en el eje X. Sabemos que todo esto está a 0 grados o en el eje X, entonces no hace falta poner ya ninguna dirección, es la componente rectangular. Mientras que la AY, para este caso, sería el mismo 35 newtons, porque es la misma A, la misma magnitud, 35 newtons, pero ahora por el seno de 17. Y esto a mí me va a dar un valor de
Ahí me está dando, a ver, permítanme. Ahí me da un valor de 10.2. 10, me pongo 10.2 newtons. Voy a ponerlo más grueso para que se vea el punto. Ahí está. Ya tengo mi AX y mi AY. Voy a hacer lo mismo con BX, bueno, con el vector B y con el vector C. Obtener sus componentes. Aquí me equivoqué. Aquí sería BX y BY. Y aquí voy a poner mis vector CX, bueno, mi componente CX y mi componente CY. Bueno, entonces la BX es la misma fórmula, esta misma, ahora nada más va a cambiar en lugar de A, va a ser obviamente la B, para este caso de la BX. Y en lugar de 17 grados va a ser el ángulo que le corresponde, que en este caso serían 52 grados. Entonces lo realizamos, quedaría como 24 coseno de 52 grados. Entonces lo hacemos también y a mí me está dando un valor de 14.8 newtons. 14.8 newtons. Ahorita pongo el punto porque ahí está, 14.8. Y para el BY, entonces quedaría como 24 por el seno de 52 newtons, que a mí me está dando un valor de 18.9 newtons. 18.9 newtons. Ahí está. Cada vez haga más pequeño el punto. Ay, no se tiene que borrar. Ahí está. Listo. Ahora vamos con el vector C. La componente CX va a ser igual, en este caso sería igual a la C, es decir, a la magnitud 19 por el coseno de 110 newtons. Entonces vamos a hacerlo. Coseno de 110 por 19. Y a mí me está dando un valor de menos 6.5 newtons. Menos 6.5 newtons. Ahí está, ahí se ve el punto. 6.5 newtons. Y ahora vamos con la componente Y, que sería 19 por el seno de 110 grados. Y esto a mí me está dando un valor de 17.85 grados, perdón, newton, 17.85 newtons. Pongo el punto más grandecito para que se note, ahí está. Y ya está, ya obtuve mis componentes. Siguiente paso es sumar las componentes X, es decir, vamos a sumar esta, esta y esta. Y después sumar las componentes Y, que serían esta, esta y esta. Entonces vamos a empezar con las X. Vamos a abrir otra página. Bueno, vemos son 33.5 newtons primero. Abrimos otra página. Y ponemos ok, ahí está. Vamos a poner ahora la cuadrícula para que nos dé, para que nos podamos hacerlo mejor. Ok, entonces dijimos que la sumatoria, sumar las componentes en X, sumatoria de X, y vemos cuánto teníamos los valores. Son 33.5, 33.5, 14.8, empiezo a poner, 33.5, 14.8, 33.5 más 14.8.
8. Y el último es el de CX, que es menos 6.5 newtons. Entonces lo ponemos menos 6.5. Y esto es igual a 5 más 8, 13. 13 menos 5, 8. Entonces aquí quedaría el 8. El punto 33 más 14, 20, 47, perdón, 47 menos 6, 41. Y entonces queda como 41.8 newtons. Es la componente en X. Ahora vamos a hacer la sumatoria en Y. Es 10.2, 18.9. Empezamos a ponerlo. 10.2, 18.9. Lo ponemos aquí. Ahora la sumatoria en Y. 10.2 más 18.9 y luego más 17.85, que sería esta otra, más 17.85. Entonces queda 5, 8 y 2, 10 y 9, 19. Llevamos uno aquí, punto. 7, 8, 15 y 1, 16. Y 1, 2, 3, 4. Quedaré en 46.95 newtons. Ya que tengo mis componentes X y Y, ahora procedo a, esos son mis componentes X y Y, es más de ponerle como Rx, es mi resultante en X. Vamos a hacerlo más para acá, para que me quepa otra vez. Rx va a ser igual a 41.8 newtons y la R en Y 46.95. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar estas coordenadas rectangulares a la coordenada polar o vectorial. En este caso, para transformarlo, si nos acordamos, la Rx correspondía al cateto adyacente y la Ry al cateto opuesto. Entonces, son las componentes rectangulares, decíamos, de un vector. Y podemos resolver esto por teorema de Pitágoras, teniendo que la magnitud R va a ser igual a la raíz cuadrada de R en X y al cuadrado más RY en cuadrado. Vamos a ponerlo todo para que no se confundan. Rx cuadrado más Ry cuadrado. Así quedaría. Y entonces, ahora sí, esto sería igual a la raíz cuadrada de 41.8 al cuadrado, este cuadrado, más 46.95 al cuadrado también. Y haciendo esto en la calculadora, a mí me voy a, bueno, vamos a hacerlo, 41.8, 1747.24 más 46.95 al cuadrado también. Y esto me da un valor de 3951.54. Eso de una vez le saco la raíz cuadrada. Y me sale un valor R igual a 62.86 newtons. Y ahora no me falta sacar el ángulo, obtener el ángulo. Y mi ángulo lo puedo obtener a partir de esas componentes.
de la componente X y la componente Y. Y tengo una fórmula que me dice que el ángulo es igual a la tangente a la -1 de el cateto opuesto, en este caso sería mi componente en Y, entre mi componente en X, o mi cateto adyacente. Y entonces vamos a resolverlo. Eso sería igual a la tangente a la -1 de, en este caso sería la RY, que es 46.95 entre 41.8. Y entonces hago 46.95 entre 41.8 y me da 1.12. Ahora le saco tangente inversa a eso. Y me sale un ángulo de 51 grados. 51 grados. Y entonces ya puedo poner mi vector resultante, mi vector R, que fue la suma de los otros tres, como esta magnitud con este ángulo. Es decir, como 62.86 con un ángulo de 51 grados. 51 grados, todo eso son newtons. Y ese sería mi resultado final. Así quedaría. Bueno, pues practiquen y que les sea de mucha utilidad. Excelente día.